Vamos a actuar con rigor, con mano dura, porque nuestra prioridad es su tranquilidad. Las mafias del narcotráfico caminan a sus anchas en Ecuador. Lo más grave es que se sienten cómodas gracias a que la extradición no existe constitucionalmente para los ecuatorianos. Así que los grandes capos están tranquilos. Nuestro enviado especial Héctor Sarasti investigó cómo algunos jueces y fiscales están comprometidos a las buenas o a las malas con la delincuencia organizada, aunque también hay muchos fiscales y jueces que las enfrentan valientemente. Este es el segundo capítulo de nuestro especial Ecuador, acorralado por los narcos. La problemática en el Ecuador, sabemos que las mafias tienen el poder económico para comprar a las policías de toda una ciudad. Ese es el motivo de las múltiples violencias que existe en la ciudad y en el país. Si usted se mete con nuestros compatriotas, el pabellón 8 y 9 serán reventados. ¡Muerte! 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 ¡Figueroa! ¡Activo! Estas mafias vienen operando en el país desde hace más o menos unas 2 décadas atrás. Sí, señor. La Ndrangheta, la mafia albanesa, la mafia rusa, las mafias mexicanas. Una imagen que se repite cada vez más en Guayaquil. En pleno auge del narcotráfico, el mayor puerto de Ecuador se ha convertido en el principal hub logístico para la cocaína que va a Europa y el resto del mundo. Estamos activos, el combo es 06, ya sabes. En Ecuador, la corrupción campea. El sistema judicial ecuatoriano en un 80% está corrompido. Corrompido. Las autoridades judiciales hacen justicia con quien más da billetes, no con la persona que tiene la razón. La inseguridad llega a límites terroríficos. En este caso, Guayaquil, estamos en el puesto 24 de las ciudades más inseguras a nivel mundial. Los muertos se cuentan por montones. Existen un promedio, dependiendo la situación, dependiendo el día, de unos 5 a 15 promedio. Las amenazas a jueces y fiscales son pan de cada día. Circularon volantes donde ponían ya precios. Fiscales y jueces, $5.000 la cabeza, $3.000 policía y $2.000 militares. El Poder Judicial cojea. Decir que no hay corrupción sería mentir. Y la legislación antimafia es débil. Extranjeros pueden ser extraditados, pero ecuatorianos no, por mandato constitucional. Sí, parece una locura. Todos los días hay muertos. Sí me duele, más antes no era así, todo eso ahora en estos tiempos está pasando bastante violencia, todo eso, entonces sí nos duele. No hay mucha seguridad, eso es la falla, creo, del gobierno. Creo que los ecuatorianos debemos darnos un debate amplio y serio, sin dogmas ni ideologías, acerca de cómo enfrentar la amenaza que hoy representa el narcotráfico y sus vínculos con sectores de la política. Ecuador es un estado fallido. Todo lo que el gobierno ha tratado de hacer para evitar que por el mismo hecho nuestros grupos delincuenciales bajen el nivel de inseguridad no ha servido de nada. ¿Es Ecuador un paraíso para las actividades ilícitas? Lamentablemente la principal pandemia en el país es la inseguridad. La corrupción y el soborno es latente, lamentablemente, en nuestro país. Fuera del puerto, la violencia asociada al narco también está en auge. Todo es una sumatoria de negligencias, de qué no se ha hecho para que obviamente dejarle espacio a la delincuencia. La corrupción, la falta de extradición y las amenazas, entre otras causas, colocan en una sin salida a este pequeño país
latinoamericano. Fiscal, ¿cuántos atentados lleva usted? 7 en total. ¿No le dan miedo? Siempre llevo una convicción que tengo a alguien que me protege. ¿Quién es ese alguien, fiscal? ¿Quién es su padre? ¿Dios? Lo tengo viva y está que nos mire este momento. Este abogado es César Peña y es, como podría decirse, un fiscal de hierro. Enfrenta el delito sin mirar a quién, incluso a temas relacionados con narcotráfico. Jamás un funcionario público, en el caso fiscal o juez, debe de mantener ningún tipo de contacto, sea con los procesados, detenidos, sospechosos, familiares de estos y en especial con los abogados. Una cosa es ser colega y otra cosa es tener algún tipo de vínculo o amistad. Él es testigo de excepción de la más voraz violencia que jamás haya sacudido a esta nación en sus casi 2 siglos de existencia como república. La mayoría, casi como ha indicado la Policía Nacional, llega a un 90% en cuanto a temas de sicariato, casualmente por ajustes de cuenta relacionados a temas de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Con datos de violencia cada vez más preocupantes. Hoy en día ya estamos encontrando ya levantamientos de cadáveres de 4, 5, 8, 10 personas. Esta es otra valiente fiscal ecuatoriana. No puede dar su cara. Podrían matarla. ¿Usted ha tenido miedo? Como todo ser humano, sí. Hacer justicia en este país ya no es fácil. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar condicionada de ver la situación, de llegar a un momento de determinar, bueno, yo también tengo familia. ¿Son las amenazas y la corrupción parte de este desbarajuste institucional? Esto opina el abogado Joffrey Campaña. El sistema judicial, en gran medida corrompido, ya en el Ecuador funciona el plomo o plata. Para el defensor de derechos humanos, Francisco Zambrano, la justicia ecuatoriana está en cuidados intensivos. Por eso es que los compañeros abogados últimamente se están quedando sin trabajo, porque el juez pide billetes. Imagínese usted para dictar una sentencia y el juez viene y le da la razón al que le da la plata. Y para el investigador privado, John Garaycoa, los poderes públicos dejan que desear. Todo cae en un saco roto donde el crimen se sigue reorganizando, el crimen se sigue burlando y el crimen se sigue haciendo de las suyas. El experto en inteligencia, coronel Mario Pazmiño, hizo un análisis de esta grave situación. Para que el crimen organizado penetre en un estado, se necesitan 4 tipos de penetración. La primera, penetración gubernamental, a través de campañas políticas. Segundo, la penetración del estamento de control, que no es otra cosa la penetración del estamento de la policía, militares, aduana. El tercer elemento es la penetración de los estamentos judiciales o de los operadores de justicia, donde jueces y fiscales trabajan para el crimen organizado y levantan todos los días la bandera de la impunidad en este país. El cuarto es la penetración social, creando santuarios donde se va a ejercer una gobernanza criminal. ¿Y por qué no extradita Ecuador? Constitución Política de Ecuador de 1946, artículo 188. Respecto a los ecuatorianos se establecen las siguientes garantías especiales. En ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano. La Constitución Política lo impide desde hace casi 80 años. Constitución Política de Ecuador del 2008, artículo 79. En ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriana o un ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. Los ecuatorianos votaron en contra de las extradiciones de criminales según los resultados preliminares de un referendo realizado el domingo. Recientemente se hizo una consulta popular con varias iniciativas, entre otras, cambiar tal imperativo constitucional. Pero venció el no. El no a la entrega de ecuatorianos a otros países acumulaba más del 53% de los votos válidos. Fue una medida aislada. Siendo jurídica, se la utilizó políticamente y se vendió el concepto de que con la extradición terminaban los problemas delincuenciales en el Ecuador. Un revés que consolida esa idea popular de narcoparaíso. Si ya tenemos la figura de extradición en nuestra Constitución, vamos a tener más apertura con otros estados, que ya con eso vamos a desarticular a líderes de ciertas organizaciones delictivas que se encontraban o se encuentran operando en el país. O un derecho de los ecuatorianos a ser juzgados en su propia patria. No creo que la extradición sea una herramienta porque mientras el Estado no tenga las medidas alternativas para suplir el problema de la droga, eso no va a ser una solución. Se llevarán a uno, pero quedarán los otros. Queda una dramática reflexión.
El Ecuador es un Estado fallido porque no ha sabido enfrentar la situación de violencia que se vive aquí en el país. Pero una esperanza. Tenemos que seguir luchando como Estado, tenemos que seguir luchando en favor de la ciudadanía.